Mi experiencia fue muy profunda y reveladora. Pude experimentar el dolor que sintió mi madre durante mi embarazo por la muerte de su padre, o sea, mi abuelo, la cual no pudo gestionar, y este comportamiento se instaló en mí como un patrón, ocultando siempre el dolor con una autoexigencia alta, orientada a la perfección, que posteriormente la proyecté en la dureza de la crianza de mis hijos. Realmente fue una comprensión profunda de estos patrones emocionales que me han permitido sanar esas heridas emocionales del pasado. Estoy muy agradecida. Me sentía como estancado. Yo he sido bastante escéptico y cauteloso con el uso de esas herramientas, y me encantó la sobriedad de Luis, del profesionalismo, y realmente fue una experiencia en la que me sentí muy cuidado, muy respetado. A mí me ha transformado realmente de una forma increíble mi creatividad. Me siento mucho más relajado, me siento mucho más presente, y a conectar como él habla la inteligencia de mi cuerpo, y ha sido espectacular. Me sentía muy desconectada de mí, de mi vida, con una sensación de intranquilidad, de inseguridad, una sensación permanente de miedo. La verdad, la experiencia fue increíble, lo impactante y lo maravilloso y lo amoroso que fue esta experiencia. Me impactó especialmente darme cuenta que tenía una tristeza profunda y que esta tristeza que yo cargaba no era mía. Lo más impactante para mí fue poder sanar a mi papá, poder darle un lugar amoroso en mi corazón. Vivir sin miedo es absolutamente maravilloso. Saber que siempre estoy siendo guiada, amada, protegida, cuidada. Pude sanar prácticamente toda mi historia. Me lancé primero que todo porque era hacerlo con dos personas que son súper profesionales, súper respetuosas con los procesos de los demás, y sabía que estaba en buenas manos. Eso es lo más importante para mí, saber que estaba en un lugar seguro con unas personas que yo iba a estar segura y que mi proceso iba a estar bien guiado. Entonces, pues me aventuré, me lancé, y la respuesta estuvo allí para mí. Sí, realmente todos somos uno. Me veía insuficiente, me juzgaba con dureza, me sentía culpable. Durante la sesión, que aproximadamente duró un poco más de 6 horas, fue un viaje muy profundo, donde pude liberar mucho cuerpo dolor. De hecho, la mayor parte fue de llanto intenso y memorias vívidas de la infancia, adolescencia y edad adulta. La verdad, fueron imágenes y escenas muy presentes y claras. Los cambios han sido sorprendentes, la verdad, en cuanto a cómo me siento para conmigo, amorosa, tranquila, contenta y con ánimo de vivir sin afán. Las relaciones con mis seres queridos cercanos han mejorado de forma asombrosa, en especial con mis 2 hijos y mi padre. En mi caso, puedo decir con certeza que, sin pretenderlo directamente, he logrado tocar la vida de mis 2 hijos, a quien amo profundamente, y anhelo se sientan en libertad de ser ellos mismos, de avanzar a su favor, como lo hago yo, en total libertad y plenitud. Un trabajo muy profesional, de mucha contención, muy amorosa, que llevan a una transformación profunda. Pues un proceso a otro nivel dentro de la sanación. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Este es nuestro tercer día. Pasó volando la semana, hemos llegado al final de este viaje juntos. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contento de haber completado lo que hemos prometido. Sí, ¿verdad? Y bueno, durante estos días hemos explorado cómo reconocer estos bloqueos que pesan en nuestra vida y cómo estas medicinas ancestrales y la memoria celular son un puente para sanar. Hoy les vamos a dar el mapa completo, vamos a ir directo a mirar cómo se prepara, cómo vivir el viaje con psilocibina de una manera segura y consciente, y cómo integrar lo aprendido. Vamos prepárense, porque vamos a abrir la puerta a una transformación que puede cambiar tu futuro para siempre. Ok, estamos acá, permítanme un segundo, porque, ok, denme un minuto, hago algo acá, porque parece que tenemos, quiero ver, hay como un límite, hay personas que no están pudiendo entrar, permítame un segundo, intento resolverlo rápidamente y avanzamos.
Bueno, mientras tanto, los que están llegando, pónganos de dónde son, qué país, qué ciudad, y si han estado en las jornadas anteriores o es la primera. Las jornadas anteriores están grabadas, o sea que las pueden acceder. Tenemos un grupo en WhatsApp en donde están los enlaces de las jornadas anteriores y vamos a poner la grabación del día de hoy también. Allí también tienen el acceso a mi libro, La memoria en las células, para que lo puedan descargar aquellos que no lo conocen. Es un libro muy práctico, con ejercicios que ustedes pueden aplicar a ustedes mismos y aprender el trabajo. Y en el primer encuentro hicimos un ejercicio práctico, que también sería bueno que nos escriban cómo fue para ustedes los ejercicios. ¿Cómo vas, Mónica? Bien, un segundito y ya estoy excelente. Estoy aquí haciendo un pequeño ajuste para que pueda entrar todo el mundo. La capacidad de la sala no daba, pero ya lo estoy resolviendo. Muy bien. A ver, esto está dando vueltas. Es emocionante igual. Bueno, yo les sigo contando. En el segundo encuentro hicimos también un ejercicio que fue de liberación del cuerpo dolor, que sería bueno que nos cuenten también cómo ha sido para ustedes. Muy bien. Listo. Vale. Ok, bueno, entonces les estábamos compartiendo, les estaba diciendo sobre pues esto que vamos a trabajar, cómo vamos a ver hoy el mapa completo, cómo vamos a ir directo a mirar cómo prepararnos, cómo vivir el viaje con psilocibina de forma segura y consciente y cómo integrar lo aprendido en tu vida. Entonces vamos a abrir hoy una puerta grande a la transformación y algo que como escuchamos en los testimonios, pues puede cambiar tu vida de forma muy, muy radical, ¿no? Entonces, quédate hasta el final. Vamos a abrir hoy oficialmente la puerta a este programa de macrodosis consciente, que es un espacio íntimo, transformador, reservado para quienes están listos para dar este salto. Y pues esta palabra, con Luis pensábamos hace un rato, esta palabra que para nosotros ya se ha convertido en algo tan natural, pues realmente es una palabra que si no la conoces de antes, no es muy fácil comprender de qué se trata y es la palabra macrodosis. ¿Por qué estamos hablando de macrodosis? Y se habla de macrodosis porque con los hongos psilocibínicos es posible tener dosis micro, estamos hablando de microgramos, de miligramos, dosis pequeñas, que no es de lo que estamos, digamos, hablando en estos 3 días, y podemos tener dosis macro, que estamos hablando de mayor cantidad, una cantidad significativa que permite hacer un viaje de todo un día. Entonces, se le llama macrodosis a esta cantidad de hongo que te permite hacer o realizar este viaje del que vamos a hablar hoy. Y cuando se trabaja en otros contextos, se habla de microdosis, que son dosis muchísimo más pequeñas y que se hacen a lo largo de varios días. Entonces, no sé, Luis, si quieres agregar algo sobre por qué se llama macrodosis. No, creo que está claro, son dosis grandes que nos, nos ponen en un viaje interno que dura varias horas, mientras que la microdosis son dosis muy pequeñitas que no se sienten casi y que uno puede funcionar normalmente y son programas que duran un par de meses en donde se hace cada 2 días, se hace una dosis. Es una manera muy, muy, muy diferente de usar la psilocibina. Muy bien. Entonces, pues cuando terminemos el encuentro de hoy, vamos a tener, o tú ya tendrás un mapa claro, un mapa sencillo sobre las 3 fases esenciales de un proceso de macrodosis consciente. Esas fases se llaman preparación, viaje e integración. Hoy vamos a hablar de todas. Vas a poder comprender cómo vivir esta experiencia de manera segura en un entorno terapéutico y, por lo tanto, que tenga un efecto transformador
y como no se trata de algo recreativo, se trata entonces de un proceso profundo que puede generar cambios significativos positivos para tu vida. Entonces, si estás aquí es porque seguramente ya sentiste este llamado y hoy vas a descubrir cómo ser parte de un proceso de macrodosis consciente en este espacio que hemos diseñado para que recorras el camino y para que puedas vivirlo acompañado por Luis, que es un experto en el tema, y por los facilitadores que le acompañamos. Bueno, Luis, ¿nos quieres contar un poco? Porque veo personas Ujú, que no estuvieron ayer y que no han ujú. podido ver la Y ya grabación. empecé un poquito mientras tú estabas preparando la sala. Una logística, Lorena está pidiendo que la pongas de anfitriona. Dice que está como Ana Lorena, Ah, ya mismo, así te puede ayudar. claro. Perfecto. Bueno, entonces como les contaba, tuvimos dos jornadas. En la primera jornada hablamos de cómo la ciencia ya demostró que las experiencias emocionales no resueltas no desaparecen, sino que quedan almacenadas en nuestro sistema nervioso y en la memoria celular de los músculos, de los huesos, de los tendones, de los órganos. Con el tiempo, estas memorias atrapadas se manifiestan como todo tipo de desequilibrios y disfunciones, ansiedad, dolores, bloqueos emocionales e incluso muchas de las enfermedades que tenemos. O sea que lo que sentimos emocionalmente no es una casualidad, es información que nuestro cuerpo conserva. Eso es lo más importante y de hecho aquí hay un comentario de alguien que dice, por fin entendí que mi ansiedad era un síntoma de algo mucho más profundo, ¿sí? En el segundo encuentro vimos que existe un camino probado para liberar esas memorias. Por un lado, la combinación del método CMR con las medicinas ancestrales. CMR es liberación de la memoria celular, que es una metodología que yo vengo desarrollando ya hace casi 30 años y que tiene bases en la neurociencia y en el trabajo de transformación de las emociones negativas y del trauma. Y las medicinas ancestrales, bueno, son milenarias. Todos los pueblos originarios han utilizado diferentes tipos de medicinas psicodélicas. En nuestro caso, estamos enfocándonos en la psilocibina, que son los hongos mágicos, que yo diría que probablemente son los más usados en la historia de la humanidad y se encuentran registros de ellos 8.000, 10.000, 12.000 años atrás. La investigación moderna muestra que esta sustancia activa nuevas conexiones neuronales que generan neuroplasticidad y neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Y así permite que accedamos a memorias profundas, a reprogramar patrones que nuestra mente racional no logra cambiar por sí sola. De ahí que se hace tan difícil y tan larga la terapia hablada, porque es puramente cognitiva. Y lo que realmente acelera los procesos de cambio y transformación, de dejar patrones atrás, de sanarnos emocionalmente y mentalmente, es cuando se combina la terapia cognitiva con la terapia somática, siendo somático una palabra que viene de soma, soma viene de cuerpo, o sea que si, si sabemos escuchar el lenguaje de la mente y el lenguaje del cuerpo, ahí sí vamos a tener buenos resultados y rápidos. Siendo el lenguaje de la mente nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras evaluaciones, y el lenguaje del cuerpo, las sensaciones físicas y las emociones. Entonces, si podemos danzar con estos elementos, vamos a tener resultados rápidos y duraderos.
Entonces, aquí hay otro comentario que nos dejaron el día de ayer. Esto no es recreativo, es un proceso terapéutico real con bases científicas. Sí, exactamente. Eso es lo que tratamos de decirles desde el principio. La terapia psicodélica no es para divertirse, ¿sí? Es para sanar, es para meternos en nuestro subconsciente y encontrar esos archivos de dolor que han sido guardados, que todavía hoy día nos controlan. Estas medicinas sagradas no han sido creadas para divertirnos, mezclarlas con alcohol, mezclarlas con las drogas peligrosas, ¿sí? No es lo que se nos contó. Son medicinas, ¿sí? A nadie se le ocurre tomar una medicina, ir a una farmacia, tomarse un frasco de cualquier medicina e irse a bailar, ¿sí? O sea, eso es una gran tontería que hemos hecho culturalmente. Entonces, tengan en cuenta que esto es para sanar, para transformar su vida, para dejar patrones dolorosos o tóxicos atrás y empezar de nuevo. Entonces, vamos a unir todas las piezas en esta tercera jornada y van a tener una idea más clara del mapa, lo van a poder ver de arriba, se van a ir con más claridad, con más educación, que es de lo que se trata. Se trata de que crezcamos en nuestra propia educación, que nos informemos y no paren con nosotros, infórmense con otros lados, métanse en la internet, busquen. ¿Sí? Hay muy buena información hoy día porque hay un renacer de la psicodelia y de las terapias psicodélicas, por suerte, porque realmente las necesitamos con la epidemia de problemas emocionales y mentales que hay en todo el mundo y creo que vienen al dedo, como anillo al dedo, como dicen, porque como está el sistema médico hoy día, no es capaz de solventar lo que está sucediendo a nivel mundial. Muy bien. Bueno, esto siguen y siguen entrando personas. Ya iniciamos hace un ratico, pero luego pueden reponer la primera parte en grabación. Muy bien. Entonces, como decía Luis, en estos días ya hemos hablado un poco de las memorias del cuerpo y de cómo estas medicinas nos abren caminos de sanación. Pero muchos seguramente se preguntan, pues, ¿cómo es un viaje de psilocibina, ¿no? ¿Qué pasa o qué sucede realmente cuando hacemos pues una sesión de macrodosis consciente? Entonces, lo que queremos hoy es mostrarles el paso a paso, cómo nos preparamos, cómo se vive este viaje, cómo se integra después y cómo es con nosotros, ¿no? Cómo se hace la facilitación de Luis, con el apoyo de los facilitadores, porque como ya él mencionó, hay personas que lo hacen de forma recreativa, hay quienes lo hacen de otras maneras y pues es muy importante que sepan cómo lo hacemos nosotros y por qué cuidamos de los detalles y lo hacemos de la manera en que les vamos a decir. Entonces, así puedes vivir este camino con confianza, con claridad y con seguridad. Entonces, pues empecemos a hablar un poco del proceso. Hablábamos Mm. de preparación y luego del viaje y luego de la integración. Entonces, la preparación. ¿Quieres compartir esta parte, Luis? Ujú. Aquí tenemos diapositivas y vamos a ir conversando entre los dos, compartiéndoles. Antes de esto, qué pena te interrumpo. Miren, en las preguntas, como hay tantos comentarios normalmente en el chat, yo les pido que anoten sus preguntas. Al final vamos a quedarnos hasta responder las preguntas de todos. Por eso lo hicimos en Zoom, para que todos tengan la oportunidad de preguntar. Pero también es muy probable que aquello que quieres preguntar vamos a decirlo en la presentación, porque la idea es que trajimos toda la información para poderles dar toda la información posible. Así que anota tu pregunta. Si no la respondemos a lo largo de la presentación, entonces al final podrás
o escribirla o abrir tu micrófono y preguntar. Entonces, no me las Ujú. pongan ahorita porque van a quedar muy arriba y seguro se nos va a pasar. Listo, adelante. Excelente. Sí, tengamos en cuenta que todo este proceso de terapia psicodélica puede durar alrededor de 10 a 12 horas, ¿sí? Entonces, hay un periodo de preparación que se puede hacer por teléfono, se puede hacer online. Hay un periodo que se hace personal en un lugar físico y después hay un periodo de integración que viene luego que también se puede hacer por teléfono u online. Entonces vamos a hablar de la preparación, que es lo que hacemos antes de la toma. Se puede hacer inclusive unas semanas antes. La persona llena un formulario de antecedentes médicos, de salud, de experiencias con sustancias, de hábitos, de qué quiere cambiar. Ese formulario luego lo utilizamos en una entrevista personal y privada que hacemos conmigo, lo hacemos por teléfono o por online y ahí pasamos el tiempo que sea necesario, 1 o 2 horas, eh, en donde yo me doy cuenta realmente si esto es adecuado para la persona o no. Porque si no lo es, te lo voy a decir. Eso es muy, muy importante. Y esto es muy importante que sepan que tiene que suceder antes. O sea que si ustedes hacen tomas con nosotros o con cualquier otro, asegúrense de que haya una preparación, que no se aparezcan a tomar psicodélicos sin haber encontrado al facilitador antes, sin conocer bien, sin que él conozca bien qué le está pasando a ustedes o ella, ¿sí? Entonces, eh, mm, a ver si hay algo aquí que me está pasando, se me está pasando. Sí, listo entonces. El tema de la preparación, pasamos a lo que es... Y ahí también, Luis, es que estaba acá mirando los accesos, hablaste del propósito, porque ahí también se define la intención, ¿no? Se trabaja con el Sí. tema que la persona quiere trabajar, lo que quiere hacer. Esa parte es súper importante, ¿no? Porque una de las cosas que he aprendido de ti es como finalmente hay mucha información que puede surgir en una macrodosis y cuando tenemos una intención, pues podemos reconocer las conexiones de esa información que aparece con eso que queremos trabajar y que luego se ve en la integración. Ujú. Sí, hoy justamente tuve una conversación cortita con alguien que tiene interés en hacer una macrodosis aquí en California y la persona me decía, bueno, pues yo tengo muchas intenciones, ¿sí? Tengo muchas cosas que quiero lograr. Bueno, justamente esa es la situación de muchos de nosotros. Y es en esta preparación donde afinamos, ¿sí? Afinamos hasta llegar a una intención que sea ecológica, ¿sí? Yo llamo una intención ecológica que incluya y que no lastime, ¿sí? Entonces, justamente por eso lleva tiempo. Claro. Muy bien, entonces después de esta preparación, que luego vamos a ver ya específicamente en las terapias que vamos a tener en Colombia ahorita en octubre, cómo sería el proceso. Entonces ya viene este momento, como decía Luis, que es necesariamente presencial, es decir, ya cuando estás en la toma, alguien preguntaba hoy de las personas que ya me han estado escribiendo para inscribirse, eh, que si se podía a distancia, o sea, el facilitador a distancia y tú aquí, no, aquí es, este trabajo es 100% presencial, entonces tú llegas al lugar del encuentro y desde el primer momento te recibimos en un ambiente seguro, en un ambiente cuidado, un lugar que ha sido elegido como un lugar cálido, amable, ambientado, preferiblemente pues sin los ruidos, digamos, del entorno de la calle, los carros, etcétera, donde estamos solos, no va a pasar otras personas, nadie curioso mirando, un lugar para esta ceremonia.
y que tú siempre estés acompañado y te sientas seguro y contenido. Y antes de comenzar el viaje, entonces se hace un altar, se ponen las intenciones allí, se ponen objetos que ustedes pueden traer, fotos, objetos significativos o relevantes, cosas relacionadas con la intención y se hace un encuadre. Luis da algunas instrucciones, nos cuenta un poco qué esperar, resuelve alguna duda de última hora y hacemos como una ceremonia de intención donde cada persona puede hacer esta declaración de su intención y de lo que busca en el proceso. La idea para nosotros es que nada quede al azar, que todos los detalles estén cuidados y contenidos, el espacio, el lugar, todo esté muy, muy bien como cuidado para ustedes y para que tengan la mejor experiencia posible. Y pues ya hecha, digamos, después de ese paso, entonces viene lo que llamamos el viaje como tal, que es esta parte central. Después de esto que les acabo de contar, viene la ingesta de los hongos. Un detalle del que tal vez no hablamos cuando preparamos esto, Luis, y que acabo de caer en cuenta, una persona preguntó, es la dosis, es decir, cuánto se toma y pues tú lo que me has enseñado y lo que hemos hecho en mis viajes es, depende de la persona, depende de si tiene experiencia o no. Con psilocibina también hay un tema de peso, creo, de cuál es el peso corporal. Cuéntanos un poco de eso. Ujú. Sí, sí, sí. No es igual para cada persona. No es lo mismo un novato a una persona con experiencia que ya conoce la sustancia en su cuerpo. No es lo mismo una persona que pesa 200 kilos que una persona que pesa 70 kilos. Y la historia de salud de esa persona, lo que quiere lograr también es importante. O sea que la dosis se determina justamente en ese periodo de la preparación. Súper. Muy bien, entonces se ingieren los honguitos, ¿sí? Y empieza el proceso. Entonces, el inicio. Ujú. Sí, el efecto de la psilocibina puede comenzar a los 30 minutos o 45 minutos para algunas personas y eh, la psilocibina se transforma en una sustancia llamada psilocina, que es justamente la molécula que genera los cambios en nosotros, porque es muy, muy, muy similar a la serotonina. Por esa razón puede combinarse muy bien y se conecta con los receptores de serotonina que tenemos en las neuronas, justamente para liberar serotonina en nuestro sistema nervioso. La serotonina es una hormona muy, muy importante para los seres humanos. Regula el ánimo, regula la percepción, regula las emociones, la digestión. O sea, hay serotonina. En donde hay neuronas, hay serotonina. O sea que en todo el sistema nervioso eh, se dispara la serotonina y lo vamos a sentir en el cuerpo. Entonces, algunas cosas que vamos a sentir a veces pueden ser cosquilleos o hormigueos o sensaciones, ¿sí? En nuestro cuerpo que o sea, no son ni incómodas ni cómodas, son interesantes, ¿sí? Es lo que es, como cuando uno tiene frío o tiene calor, ¿sí? Puede haber ligereza en el cuerpo, puede haber pesadez, puede haber calor, puede haber frío. Algunas personas sienten ansiedad y justamente al principio hacemos ejercicios para ayudar a la persona en casos de que aparezca ansiedad o incomodidad, ejercicios guiados de respiración y de presencia, de conexión con el cuerpo. Lo que sucede en nosotros cuando se dispara la serotonina
es que, y esto se ha estudiado en estudios cerebrales con psicodelia, es que se calma una parte de nuestro cerebro que está siempre muy activa, que es lo que se llama la red neuronal por defecto. Sí, por defecto es porque es automática, ¿sí? No hacemos nada para que esa parte nuestra se dispare. Y ahí es donde están los pensamientos automáticos, las reacciones automáticas, las fantasías automáticas. eh, no, ahí está, se podría decir que ahí están los archivos de nuestro ego, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas cuál es tu no, cuál es mi nombre, yo te digo, mi nombre es Luis Díaz, listo, eso es automático, ¿sí? Y te puedo hablar por una hora desde ese lugar, de mis roles, de lo que hago, de mis hijos, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Esa es lo que se llama el área de la red neuronal por defecto. Eso se calma. Entonces imagínense cuando eso se calma en ustedes. ¿Qué queda? Y eso es la magia de los hongos, ¿sí? Que producen la posibilidad de que empezamos a conocernos sin ese parloteo constante que ocupa todo el tiempo, ¿sí? Como una red, una frecuencia de red que tapa a todas las demás. Eso se calma y empiezan a aparecer partes nuestras que estuvieron siempre ahí, pero que nunca las pudimos conectar o que no las conocemos. ¿Seguimos? Sí, me emocioné, me acordé y me emocioné. Muy bien. Entonces viene esto que se llama el ascenso, ¿no? Que es cuando el cerebro empieza a conectarse de nuevas formas. Bien. Entonces, de 30 a 90 minutos aproximadamente, ahí es cuando empezamos a subir, ¿sí? En donde nos empezamos a abrir más y más y más a esta realidad desconocida de nosotros mismos. Y zonas que normalmente no se conocían entre sí empiezan a comunicarse. De ahí que empiecen a aparecer revelaciones, empezamos a hacer conexiones interesantes como las que hablaban en el audio que les compartimos con los testimonios, ¿sí? Empezamos a hacer estas conexiones ¿cómo no me di cuenta antes? La gente dice, ¿sí? Sí, lo tenía en la punta de la nariz. Pero bueno, justamente ese parloteo constante de la red neuronal por defecto no nos deja ver, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer un montón de opciones ocultas, soluciones a muchas cuestiones que nos están afectando en nuestra vida y es justamente en esa parte del proceso en donde también empiezan a aparecer recuerdos de los orígenes, de dónde apareció todo esto, cuáles son las raíces de la disfunción o de la distorsión que estamos viviendo. Y ahí pueden aparecer heridas emocionales, situaciones traumáticas, dolorosas, aleluya, que aparecen, porque justamente cuando aparecen, cuando empiezan a sanarse, ¿sí? Todo lo que se mantiene oculto en el inconsciente nos controla. Todo lo que le brillamos la luz y lo empezamos a traer al consciente empieza a transformarse. Entonces, ¿qué sucede adentro? Ese piloto automático que les comentaba antes, que nos hace pensar todo el tiempo, se apaga y es en este espacio en donde empiezan a aparecer las memorias guardadas, las emociones olvidadas, empiezan a mostrarse para que podamos trabajarlas. De ahí que es importante que trabajen con un profesional que tiene experiencia con psicodélicos. Y esa parte me parece clave porque hablábamos cuando preparábamos la presentación y el material de hoy, de cómo parecía como que todo era un jardín de rosas, ¿no? Y no queríamos dar
como esa sensación de que no vamos que muchas veces aparecen temas difíciles, ¿no? Hemos hablado toda esta semana del dolor atrapado, de los patrones, de cómo nos afectan, incluso en los ejercicios los hemos sentido, los hemos podido verificar. Y yo mencionaba algo ayer y es que uno puede pensar, esta terapia o este proceso me produjo esta incomodidad, pero en realidad lo que verificamos con los ejercicios que hicimos esta semana es como eso está ahí, ¿no? Está suprimido, está reprimido allí y está ahí y es lo que sin darnos cuenta está generando o produciendo esos efectos en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y entonces, como dices tú, el origen o la raíz aparece dentro del viaje y aparece de forma tal que es posible liberarlo, que es posible conectarlo con eventos, circunstancias, situaciones y que es posible transitarlo para poderlo integrar y poderlo Mm, sanar. Y claro. como tú decías, ahí es donde el acompañamiento, la preparación, esta información que estamos recibiendo hoy, más la integración permite que eso que aparezca pueda ser transitado con apoyo y con ayuda. Y cuando no es acompañado el viaje, muchas personas empiezan a transitar procesos o cosas difíciles y al no haber una preparación, al no haber compañía, luego se quedan con esos temas ahí dando vueltas, no saben qué hacer con eso, no lo pueden transitar y sin integración, pues eso queda como ahí, como un pendiente incómodo. Y pues la idea precisamente de que el trabajo sea guiado y acompañado es que se pueda transitar, liberar e integrar de forma adecuada. Ujú. Sí, inclusive se puede retraumatizar la persona. Hay personas que a mí me dicen, eh, tomé psicodélicos cuando tenía 25 años y la experiencia fue tan fuerte que por 30 años no lo quise ni tocar, ¿sí? Porque bueno, estaban rodeados de otros jóvenes, estaban eh, tomando otras drogas y de golpe a esta persona se le abrió un archivo de una herida emocional de la infancia y bueno, ¿y qué hago con esto? Yo vine a divertirme, no vine a llorar, ¿sí? Y hasta puede ser traumático. Claro. Muy Bien, bien. bueno, Ahora, el entonces, corazón, ¿sí? Sí, sí. ujú, El corazón del viaje, este es el punto como máximo, ¿no? Como el pico. ujú. Sí, eso es lo que sucede alrededor de 2, 3 horas de haber tomado y eh, ahí es cuando empiezan a asentarse las experiencias, sí. Al principio es como todo nuevo y inesperado, sorpresivo, pero ya aquí ya empieza a tener sentido el viaje y la persona empieza a, a rumiar y masticar, ¿sí? Lo que le está pasando. Entonces, todavía seguimos sin la red neuronal por defecto activa, sigue estando dormida, por lo tanto podemos continuar haciendo esa investigación interna y aquí pueden aparecer muchas cosas, o sea, Mm. realmente un viaje en terapia psicodélica no hay un formato, no hay un molde, no hay un modelo, ¿sí? Eh, pero muchas personas, pero muchas personas comentan que sienten una sensación de unidad con la vida, de entendimiento de por qué las cosas han sido como son, de claridad acerca de qué hacer en situaciones, en relaciones, de perdón hacia sí mismo, de perdón a los demás. Es como que se dejan caer un montón de estructuras viejas, ¿sí? Que justamente están guardadas en la red neuronal por defecto. Entonces, esa parte se silenció, empieza a aparecer más sabiduría en nosotros. Uy, sí, eso es reconciliación además, ¿no? Hay como
una experiencia o una sensación de reconciliación, no solo con personas o no con uno mismo, sino con mucho del pasado. Y alguien preguntaba ayer, no solo personal, sino a veces muy ancestral, ¿no? Como, por ejemplo, una reconciliación con el masculino, porque hay mucha historia de dolor o de, sí, entonces no solo es algo personal, sino que también hay temas mucho más abarcantes, ¿no? Como más trascendentales. Y también acá es donde, en mi caso, ha habido como esos momentos también como de una conexión espiritual, ¿no? Ya más grande, aún no solo temas personales o individuales o tan humanos, por decirlo de alguna manera, sino que en muchos casos hay momentos como de una conexión, no sé, con la divinidad, con la totalidad, como un sentido un poco más como de aterrizarnos como seres espirituales, ¿no? Eso es muy bello. Sí. Eh, puedo, puedo hacer una Disculpa, mira, gracias por tu interés. La idea, Dani, es poderlos escuchar. La idea es que al final vamos a tener un espacio, el tiempo que nos tome para resolver dudas. Entonces, seguramente entraste después. Toma nota de tus preguntas porque seguramente la mayoría de las dudas que les van surgiendo van a estar dentro de la presentación y ahí las resuelves. Y si al final queda duda, entonces, con mucho gusto vamos a responderlas para todo. Lo que no queremos es ir respondiendo a cosas que están dentro de lo que preparamos y así optimizamos el tiempo y la presentación para todos. Te agradezco tu comprensión. Muy bien, seguimos entonces con el otro estadio. Que es el descenso, que es cuando ya nuestra mente va volviendo como a la, llamémosla, normalidad, que el otro estado no es que sea normal, sino alterado, digamos, bueno, expandido, me gusta a mí más que alterado. Esto ya empieza a volver como a lo que tradicionalmente estamos, ¿no? Normalidad. Ujú. Sí, y normalmente esto sucede alrededor de la cuarta hora o quinta hora. Hay personas que ya para la cuarta hora ya están lúcidas y hay otras personas que pasaron 6 horas y todavía están descendiendo, ¿sí? Esto no lo sabemos, no se sabe, o sea que no se puede preparar, pero lo que sucede en el descenso es que poquito a poco la mente comienza a volver a su estado normal. O sea que la red neuronal por defecto se empieza a activar despacito y eh, lo interesante es que no se vuelve igual. De alguna manera vuelve como reorganizada. Es como que, es como que algunas cosas se cayeron y ya no se levantan más, ¿sí? Eso es muy interesante ver. Eh, Hay nuevas conexiones, nuevas revelaciones, cosas que la persona vio y que no se puede olvidar, ¿sí? Y, y dentro nuestro, algo que sucede es que nuestro cerebro aprovecha este estado para reescribir patrones, patrones de pensamiento, patrones de comportamiento. Es muy interesante lo que sucede en este periodo. Aquí ya la persona puede empezar a hablar, a hacer comentarios, ¿sí? Bueno, algo que no comentamos, que lo dimos por sentado, pero se recomienda tener los ojos cerrados todo el tiempo. Es más, se recomienda un tapaojos, ¿sí? Y aquí es la etapa en donde la persona se saca el tapaojos y ya se empieza a conectar con el lugar, con el facilitador, si está en un grupo, con el resto de las personas del grupo. Empieza a tomar agua, quizás come una fruta o algo, ¿sí? Eh, Muy lento, muy despacio, ¿sí? Incluso a veces se pide como un contacto con la naturaleza, ¿no? El pasto o el árbol, sí, el entorno, como un interés en explorar un poco el entorno desde este nuevo lugar, porque hay mucha conexión, ¿no? Todavía en el descenso, a pesar de que estamos más lúcidos, existe esta sensación de conexión, entonces como esa exploración lenta, ¿no? Del verde, de los colores, está ahí también. Mm.
Y aquí es donde la gente dice que se siente una calma muy profunda, que sienten mucho agradecimiento, que se sienten más livianos. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento es la palabra que yo escucho mucho en esta etapa y en la etapa que sigue, porque es como un viaje supersónico, ¿sí? Dentro de uno mismo, en donde se le aclaran un montón de cosas. Si lo hacemos en un lugar, en la naturaleza, sucede lo que acaba de decir Mónica, que tenemos la oportunidad de pasar tiempo con el pasto, con las plantas, con los árboles, con el cielo. Si lo hacemos en un lugar cerrado, esa posibilidad no está, pero siempre nos aseguramos de tener flores o de tener plantas, de que la naturaleza esté en un lugar cerrado, ¿sí? Correcto, muy bien. Y ya entonces después vendría a ser como el regreso, regreso, ¿no? Que es como ya más anclados en tierra. Ujú. Sí, aquí es cuando ya las sensaciones empiezan a bajar, la persona ya se conecta con quién es, entre comillas, ¿sí? Se activó el ego, se activaron los roles, me acuerdo por qué estoy aquí, por qué hice esto, ¿sí? Eh, Hay personas que se ríen mucho, hay personas que están en silencio por mucho tiempo, ensimismadas. En realidad, no hay una receta para esto, no hay un modelo. Eh, ¿Y qué pasa adentro? Bueno, algo que ha sucedido en nuestro cerebro gracias a la psilocibina es que queda mucho más plástico, mucho más flexible, que es lo que la llamada neuroplasticidad, que está verificada por la ciencia y es probablemente una de las cosas que más sorprende a los neurocientíficos, que cómo el cerebro se convirtió como el cerebro de un niño, ¿sí? Y justamente es por esa razón que nos es más fácil hacer cambios, nos es más fácil aprender nuevas cosas y eh, se abre lo que le llaman un periodo crítico. El periodo crítico del ser humano más importante es desde el nacimiento hasta los 6 7 años de edad, que es donde nuestro cerebro está súper plástico y nos es muy fácil aprender, ¿sí? Nos es muy fácil incorporar cosas nuevas. Eh, Cuando tomamos psilocibina, se abre un periodo crítico que dura alrededor de 2 o 3 semanas luego de la toma grande, ¿sí? Y es un periodo justamente para aprovechar. Es un periodo para aplicar lo que vi durante la toma. Es un periodo para apoyarlo con diferentes estrategias terapéuticas. Y ahí que es tan importante que trabajen con un profesional. Y sacarle el jugo a esta naranja. Porque una cosa es tomar hongos y tener un viaje y decir, wow, qué bueno que fue. Y otra cosa es sacarle el jugo e integrar, ¿sí? Que es lo que viene luego, al final. Integrar todo lo que pasó con experiencias, con estrategias, con profesionalismo. Y es la diferencia entre lamer una naranja y exprimirla, ¿sí? Bueno, Entonces, aquí viene. Sí, sigue, sigue. ¿sigo? Algo que la persona puede sentir es cansancio, es normal, no es problema, tienen que estar preparados para sentirse un poco letárgicos, cansados, con ganas de dormir, o sea que no hay problema. Y si tuvieron que trasladarse, asegúrense de que alguien los recoge, que no tengan que conducir, ¿sí? Y cierran los ojos y descansan, ¿sí? No hay ningún problema en estar cansado luego de una toma, ¿sí? Es lo más natural. Algunas personas, por el contrario, dicen tener mucha energía, pero en mi experiencia son un porcentaje pequeño, ¿sí? Es como volver de un viaje sagrado, ¿sí?
Bien. Muy bien, entonces esta diapositiva que a mí me, o sea, estaba, bueno, le pongo sí, le pongo no, le pongo sí, le pongo no. La psilocibina no es magia, claro, se llaman hongos mágicos y la palabra magia tiene como tanta connotación. No es magia en cuanto a que no es como algo, como una varita mágica que de la nada transforma, ¿no? En ese sentido no es magia. Es magia en el sentido de que parece magia en cómo nos muestra, cómo nos lleva, cómo nos transforma. Es como dice aquí, ¿no? Una llave que silencia la mente, revela memorias, reordena nuestro ser para poder conocernos mejor, encontrar nuestro propósito, transformar. Entonces, para mí sí es como magia, ¿no? Sin embargo, es esta magia de la sabiduría profunda de la vida misma. Yo creo que uno con los hongos y los cínicos, uno accede como a unos seres, ¿no? Eh, Sabios que lo llevan a uno de la mano por ese viaje amoroso, respetuoso y que nos permite reconectar más con nuestra verdadera esencia. ¿Mm? Ujú. Muy Sí, bien. son una tecnología espiritual. Son una tecnología espiritual que hemos tenido acceso por milenios y que nos cuesta reconocerlo porque y son honguitos que nacen de la bosta, ¿sí? O sea, es como que, pero realmente imagínate que tú le muestras un auto moderno a alguien que vivía hace 300 años atrás, ¿sí? Que andaba a caballo. Y para ese tipo, ese auto moderno es magia, ¿sí? Claro, Eh, los hongos son mágicos porque son un acelerador increíble y son sumamente eficientes. Entonces, desde nuestro punto de vista, que andamos a caballo, ¿sí? Bueno, eso es magia. sí, de acuerdo. Muy bien, y entonces viene esta última fase de las tres, o sea, que es la integración, ¿no? Que ya después de haber salido del viaje, regresado a casa, ¿no? Viene este proceso de integración. Y con nosotros esta es la parte importante, ¿no? Después del encuentro no te dejamos solo. La experiencia es como el inicio del resto de tu vida. Esta flexibilidad neuronal de la que nos habla Luis hace que la integración sea súper importante para aprovechar esa neuroplasticidad y poder anclar cambios, transformaciones para tu vida. Ujú. Sí, y ahí es donde también le damos estrategias a la persona, ¿sí? Maneras prácticas de mindfulness o de apoyo terapéutico con journaling o, o de movimiento o prácticas de meditación, cosas que le permitan a la persona seguir conectándose para aprovechar esa ventana, ese periodo crítico de ese cerebro que está mucho más plástico y mucho más abierto a recibir cambios. Sí. Muy bien, y esa lo vamos a ver ahora cuando ya veamos en forma concreta la macrodosis consciente como programa. Y lo que les puedo decir acá es que tenemos dos sesiones de integración, estas ya son virtuales y de manera que puedan hacer este proceso acompañados y con esos recursos que Luis ya les mencionó. Entonces, vimos el paso a paso, la preparación, el viaje, la integración. Queremos ahora mostrarles los beneficios de estas terapias, lo que la ciencia y además la experiencia han mostrado y han observado de qué sucede cuando se hace un viaje cuidado y acompañado y por qué puede ser una decisión importante para tu vida hoy. Luis, tú me hablas siempre de cifras, yo no me las guardo, pero tú hablas de una cifra de los investigaciones, de la cantidad de investigaciones que puede haber hoy en día alrededor de los psicodélicos. ¿Cuál es esa? Ujú. Tú hablas de no sé cuántos Bueno, investigadores. en los últimos 10 años ha habido más de 500 estudios, y se siguen haciendo cada vez más,
en todos los países del primer mundo, en Europa, en Canadá, Estados Unidos, Australia. Y son estudios que se hacen en universidades, en hospitales, en clínicas, para, para verificar, ¿sí? Para verificar realmente. Y eh, las dos cosas que todos coinciden una es que la psilocibina activa la neuroplasticidad cerebral con todos los beneficios que eso significa, silencia la red neuronal por defecto, que ya les expliqué hace un ratito lo que era, y que genera neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. O sea que de alguna manera es como un refrescado, un renacimiento del cerebro, ¿sí? Especialmente para aquellos que quieren cambiar hábitos, que quieren dejar atrás adicciones, que están enganchados en patrones de depresión, de ansiedad, en patrones de comportamiento que los lastiman a ellos o a los demás. Es genial, cae muy bien que nuestro cerebro pase por esa refrescada, ¿no? Claro. Y además, lo que se reporta también es un aumento en la creatividad, ¿no? Personas esto que hablas tú de las nuevas avenidas, es curioso porque a veces pensamos en la creatividad como algo que está como fuera, ¿no? Del cerebro, como que el acceso a la creatividad fuera algo así como personal. Y la realidad es que la creatividad tiene todo que ver con el hemisferio derecho y con todas esas redes neuronales. Y esa flexibilidad que se da gracias al proceso hace que ahora pueda haber creatividad, que no es otra cosa que eso que tú llamas las nuevas avenidas, ¿no? Ahora encuentro nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas soluciones a problemas, esta capacidad de innovar pues porque ahora como que flexibilicé mi cerebro, me lo abrí y puede ingresar nueva información, ¿no? Y hay algo más que sucede, que cuando hacemos terapia psicodélica empezamos a permitirnos equivocarnos y no somos tan rígidos con la perfección, porque es justamente la necesidad de que todo salga perfecto lo que nos paraliza y no nos permite ser creativos. La creatividad requiere libertad para equivocarse, ¿sí? Y cuando hacemos terapia psicodélica, empezamos a perdonarnos más, empezamos a tratarnos con mucho más afecto, más amorosamente, empezamos a cuidarnos, a respetarnos y bueno, y si te equivocas, ¿cuál es el problema? Aprende de la equivocación. En realidad, para eso está la equivocación, para aprender, no para darse con un palo, ¿sí? Entonces, las personas más creativas son las que se permiten equivocarse. Y una de las cosas que vi con la psilocibina es eso, que la gente empieza a convertirse más en su mejor amigo, ¿sí? Y eso hace que uno sea más creativo, como los niños. Los niños son tan creativos, ¿por qué? Porque se permiten equivocarse. Wow, ay, sí, esa fue nueva para mí. Y claro, hace mucho sentido en mi proceso, qué bello. Sí, Mm. la mayoría de nosotros somos tan exigentes con nosotros mismos, ¿no? No, y no nos permitimos como el más mínimo error o la más mínima equivocación, nos damos látigo, la culpa. Eso nos paraliza. Claro, es liberador el poder Claro, flexibilizarnos de esta manera, sí. claro. Bueno, vamos a escuchar un par de testimonios que ilustran un poco lo que las personas han obtenido, ya no en nuestras palabras, sino en las de quienes han pasado por este proceso contigo, Luis.
Me Bueno, inquietaba seguir ahondando en resolver situaciones internas como mi autoconcepto y autoestima. Me veía insuficiente, me juzgaba con dureza, me sentía culpable. Durante la sesión, que aproximadamente duró un poco más de 6 horas, fue un viaje muy profundo, donde pude liberar mucho cuerpo dolor. De hecho, la mayor parte fue de llanto intenso, en la que escuchaba muchas voces de violencia verbal, psicológica, física y memorias vívidas de la infancia, adolescencia y edad adulta por parte de personas muy cercanas que considero marcaron la imagen y percepción que llegué a tener de mí por muchos años. La verdad fueron imágenes y escenas muy presentes y claras que motivaban una y otra vez el llanto y la fatiga en mi cuerpo. La integración que recibí inmediatamente después de la toma me permitió comprender que aquellas voces eran creencias, que las había tomado como falsas verdades y estas a su vez saboteaban la intención de sentirme segura de mí misma. Los cambios han sido sorprendentes, la verdad, en cuanto a cómo me siento para conmigo, amorosa, tranquila, contenta y con ánimo de vivir sin afán, sin juicios y también sin prejuicios. Las relaciones con mis seres queridos cercanos han mejorado de forma asombrosa, en especial con mis 2 hijos y mi padre. Antes yo reaccionaba de manera brusca en ocasiones e hiriente cada vez que con intención o no, pues ellos tocaban la herida que aún yo tenía sin sanar. Hoy me comporto menos reactiva, soy más calmada y a veces he notado como situaciones que antes eran motivo de molestia las tomo ahora de manera jocosa. Yo recomiendo el proceso a quienes están cansados de vivir según las expectativas de otros, de sus creencias, y quizá anhelan invertir en sí mismos. En mi caso puedo decir con certeza que sin pretenderlo directamente he logrado tocar la vida de mis 2 hijos, a quien amo profundamente y anhelo se sientan en libertad de ser ellos mismos, de avanzar a su favor como lo hago yo en total libertad y plenitud. Soy un profesional de la salud, soy médico con más de 30 años de experiencia y donde en los últimos 15, 18 años he estado en un proceso de buscar qué es lo que lleva a una sanación realmente profunda, a encontrar cuál es ese punto que generó el desbalance en el campo energético, emocional y de ahí a la estructura de la persona. Y dentro de este proceso, a través de mis compañeros de CMR, que ya habían hecho la terapia con Luis, porque debo confesar que a pesar de que soy médico, este tema de los psicodélicos muy nuevos para mí y con algo de recelo. Pero al escuchar los testimonios de mis compañeros y de sus procesos de sanación interior, me lancé primero que todo porque era hacerlo con 2 personas que son súper profesionales, súper respetuosas con los procesos de los demás y sabía que estaba en buenas manos. Eso es lo más importante para mí, saber que estaba en un lugar seguro con unas personas que yo iba a estar segura y que mi proceso iba a estar bien guiado. Y por otra parte, estaba en mi proceso personal de buscar cuál es realmente el propósito de vida, a pesar de estar grande, de haber hecho cosas, de saber que soy feliz atendiendo a los pacientes, escuchándolos y como guiándolos dentro de su proceso. Sentía que de pronto no era suficiente. Entonces, pues me aventuré, me lancé y la respuesta estuvo allí para mí. Sí, realmente todos somos uno. Entonces, cuando tengo momentos difíciles, momentos donde de pronto siento que no veo salida, sí, porque los desafíos siguen, pues me acuerdo de ese anclaje, de ese viaje y literalmente la tensión, el estrés, pues me pasa, sí, porque pues me acuerdo de decir, verdad que todos somos lo mismo, que yo creé esta realidad y así como la creé puedo cambiar. Entonces se me quita el nivel del estrés y es pues maravilloso para mí tener eso. Que sentí varias cosas dentro de mi cuerpo, pero la experiencia para mí fue muy agradable, fue una experiencia bonita con personas profesionales que han estado estudiando los efectos, las dosis correctas, los momentos adecuados, preparar el cuerpo para ello, preparar la mente también, pues un proceso a otro nivel dentro de la sanación. Bueno, aquí vimos las dos, ¿no? Es una que reporta que vio cosas difíciles, duras, que hubo mucha liberación de cuerpo de dolor, y otra persona que dice, la experiencia fue muy placentera, toda, fue
O sea, es ahí no tenemos forma de anticiparnos. Claro. Y Claro. ninguna de las dos sabía lo que les venía. No, sí, no, de Es, acuerdo. es una sorpresa, es como un regalo. Uno abre un regalo y fíjate que las dos están contentas con lo que pasó, ¿sí? Con lo que obtuvieron. O sea que realmente el proceso de los hongos son tan, tan, tan amorosos y tan creativos que a mí me sigue sorprendiendo. O sea, yo he hecho he apoyado cientos de personas en los viajes. A mí me sigue sorprendiendo lo que sigue apareciendo. O sea, es como que sale de la galera. O sea, por eso son mágicos. Sí, sí, por eso son mágicos, Y de acuerdo. es muy gratificante escuchar una profesional de la salud, una médica, ¿sí? Porque justamente son ellos los que cuidan a la gente y les han infundido muchísimo miedo. Bueno, nos han infundido muchísimo miedo. Han puesto a estas medicinas naturales que no causan adicción, que no producen muertes, en la misma bolsa de drogas que sí producen muertes y que sí producen adicción, como, como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, ¿sí? El alcohol es legal, produce miles y miles de muertes todos los días, estropea familias a doquier, ¿sí? Es sumamente adictivo, destruye vidas, es legal. Y estos honguitos son ilegales. O sea, ¿de dónde? ¿Qué es esto? ¿Sí? Es una pesadilla. Es al revés. Lo bello es que ahora muchos profesionales de la salud, al verse frustrados por sus limitadas herramientas para apoyar personas como los veteranos de guerra, como estas personas con adicciones debilitantes y que amenazan la vida, o sea, es, después de probar todo, incluso medicamentos oficiales, ¿no? Aprobados, pues se encuentran con que esto es lo que necesitaban para apoyar Mm, a sus pacientes, ¿no? Y por eso ellos mismos son los que han estado presionando por la legalización, presionando porque se pueda trabajar con estas medicinas. Y ujú, como tú decías, muchas de estas investigaciones son estos centros y estos médicos pidiendo autorización para hacer investigación ujú. con las... Bueno, fíjate que en Alemania se declaró legal para uso médico a la psilocibina hace un par de semanas en toda Alemania. En varios estados de los Estados Unidos ya es legal o fue descriminalizado. En varias ciudades de California se ha descriminalizado. Eh, y bueno, yo cuento mi historia en algunos lados, pero yo fui alguien que ni siquiera fumar cigarrillo, ni marihuana, ni se me ocurran las drogas y nunca me interesó el alcohol. O sea que más limpio que eso. Yo no puedo llenarme la boca de esa manera con el alcohol. Lo otro sí nunca me llamó la atención. O sea que, pero ¿qué es lo que a mí me hizo abrir los ojos? Bueno, fue mi hijo yendo a la universidad, estudiando psicología en su momento, hace como 5 años atrás, y, y me contó que los profesores, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, que eran sus profesores, hablaban mucho de terapia psicodélica y del uso de la psilocibina. Y, y le digo, ¿cómo es eso? Imagínense, ya, yo totalmente virgen, ¿sí? Bueno, hice hongos y ayahuasca como 20 años atrás, pero así una vez cada 5 años. Pero yo nunca me imaginé que esto iba a reverdecer y se iba a convertir en algo aceptado, ¿sí? Y aceptable por la sociedad. Y él me dice, papá, es que no pueden ayudar a la gente. La frustración es muy grande. No pueden ayudarlos. Entonces, se han encontrado que la psilocibina sí ayuda, ¿sí? Y los que más han empujado a la legalización de las terapias psicodélicas en los Estados Unidos y siguen empujando son los veteranos de guerra,
porque dicen que es lo único que los puede ayudar. Es lo único que los ayuda. De hecho, ya hay, y muchos de estos estudios que comentamos hace un rato están hechos sobre veteranos de guerra, que cómo superan el estrés postraumático, cómo superan la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, empiezan a dormir mejor. O sea, eh, sí, son mágicos, realmente. Sí, y a uno le llega cuando es el momento, ¿no? Yo como tú nunca tuve interés en explorar con las drogas recreativas y fue, mira, fue hay una serie que se llama Perfect Strangers, una serie de esas de streaming y yo la empecé a ver y en la serie pues hay un tema con psilocibina, yo, ¿esto qué es? Y me puse a buscar y pues encontré los documentales, ¿no? Cómo cambiar tu mente, que es el que recomendamos nosotros de Netflix, y está otros en Gaia, y empecé a ver, y a mí lo que me llamó la atención fue esto de puedes apagar el ego, ¿no? La red neuronal por defecto. Y entonces yo decía, no, esto tiene que ser fantástico, o sea, ¿cómo así que uno puede tener una experiencia sin ego unas horas y además sin riesgo? Esto no es recreativo, yo tantos años en los procesos de transformación y yo decía, ¿esto qué es? Y cuando empiezo a ver que Groff empezó por ahí, que Gabor Maté lo trabaja, o sea, como estos grandes gurúes de la Deepak Chopra. transpersonal, Deepak. Chopra, ¿no? Estos grandes gurúes que yo he leído y he seguido y fue y hago mi primera experiencia y luego me encuentro que ahí, cerquitica tuya, estabas facilitando, entonces yo decía, no puede ser, o sea, Luis está haciendo esto, regalo total por lado y lado. Bueno, nos fuimos anecdóticos, vamos a avanzar un poco más. Entonces, Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante que se informen, que aprendan. Yo cuando me di cuenta de la situación, busqué quién me entrene y me dejé entrenar por gente que hace 25 o 30 años que han estado trabajando, ¿sí? Debajo, underground, de manera totalmente ilegal, poniendo en riesgo sus licencias de médicos, de psicólogos, ¿sí? Y de enfermeras. Y estas personas tienen muchísima experiencia, ¿sí? Y vienen trabajando en la sombra, pero lo siguen haciendo ¿por qué? Porque ayudan, porque funciona. claro. Muy bien, entonces creo que aquí en lo que sigue vamos a responder muchas de las dudas que la mayoría de ustedes tienen. Vamos a hablar de la diferencia entre una experiencia guiada y no guiada. Ya les hemos dado algunos como tips, pero pues es muy importante hacer la diferencia. En la experiencia guiada, pues hay una estructura que ya les mostramos, hay una experiencia profesional de más de 3 décadas, se facilita el proceso con la integración y la comprensión de las experiencias. En una experiencia no guiada, todo el trabajo es espontáneo, es muy improvisado. Si hay una experiencia caótica, no hay manera de encuadrarla ni de integrarla. Puede retraumatizar, como Luis ya explicó. Y pues, de nuevo, no hay integración, entonces no se puede capitalizar a largo plazo lo que ahí surge, y eso genera no solo incomodidad y pues un desperdicio, pienso yo, de la experiencia, sino también este riesgo de la retraumatización. No sé si quieres añadir Y algo me ahí. gustaría agregar algo para ponerlo dentro de un encuadre. Piensen que por miles de años se han utilizado estas medicinas ancestrales en la sala de ceremonias o en ceremonias y por el curandero o por el chamán. O sea, nadie tomaba estas sustancias solo. Siempre había alguien, no había alguien, el grupo de la tribu, el chamán, el curandero, el sanador. Y algo interesante, que como eran grupos contenidos, luego al día siguiente tú veías al sanador, al curandero, tú estabas 2, 3 días a la semana, al mes, ¿sí? O sea, la integración se hacía de esa manera, ¿sí? Ahora nosotros ya vivimos
separados, individualizados, distanciados. Entonces, vamos con un grupo de amigos, tomamos psicodélicos, lo mezclamos con otras cosas, podemos tener, es una lotería, podemos tener una linda experiencia, podemos tener una experiencia aterradora y no hay seguimiento, no hay nadie con experiencia que nos apoye, no hay integración luego, ¿sí? Entonces es como realmente jugar a la ruleta rusa, ¿sí? Puede salir para cualquier lado. Correcto. Muy bien. Eh, Vamos a hablar ahora de esta parte, Luis, que genera muchas dudas y es tan importante. Háblanos de Ujú, los riesgos y las contraindicaciones. ujú. Bueno, en general, y esto es para que ya lo tengan en cuenta antes de que pidan ser considerados para las tomas. En general, personas que tienen antecedentes cardíacos, problemas de corazón, mejor no lo hagan. Mejor no exponer a tu corazón a ese riesgo. Personas que tienen presión alta y no están controladas, tampoco. ¿Sí? También tiene que ver con nuestro corazoncito. Eh, Personas que tienen antecedentes de episodios psicóticos, esquizofrenia, epilepsia, inclusive esquizofrenia o epilepsia en la familia, cercanos, ¿sí? En la madre, en el padre, en los hermanos, o sea, que está en la familia, es mucho mejor no meterse en macrodosis, sí pueden hacer microdosis, y eso se lo podemos explicar aparte, ¿sí? Pero no someter al cuerpo a una experiencia intensa porque puede llegar a ser perjudicial. ¿Mm? Y después, personas que actualmente están tomando drogas o medicamentos, hay que ver cuáles están tomando, porque hay medicamentos que son contraindicados para la terapia psicodélica y de hecho hay otros que no están contraindicados, sino que simplemente abortan el efecto de la terapia psicodélica. Entonces ustedes van a tomar su dosis, se pueden tomar 3 4 dosis, ¿sí? La pueden multiplicar por 10 y no les hace nada. ¿Por qué? Porque están tomando especialmente los antidepresivos, los SSRIs, que, que ¿se acuerdan que le hablábamos cómo los receptores de serotonina son activados por la psilocina, ¿sí? Que es muy similar a la serotonina. Pero cuando estamos tomando esos antidepresivos, esos receptores ya están ocupados. Entonces, la psilocina no puede activar la neurona, ¿sí? Y en el caso de que la persona que esté embarazada o que esté lactando, no es porque sea peligroso, sino porque no hay suficientes estudios. Entonces, ¿para qué someternos a un riesgo si no sabemos realmente cómo afecta? ¿Sí? Hay gente que me ha dicho, bueno, pero en las culturas aborígenes todo el mundo tomaba, los niños tomaban, las embarazadas. Ok, sí, pero no estamos viviendo en esa época y si podemos prevenir algo, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, esperen a tener el bebé, a que el bebé haya salido de la lactancia y después pueden hacerlo. Sí. Luis, ¿y si la presión no es alta, sino baja? Eso lo tenemos que ver. Ok. Pero la presión alta, la presión baja no es tanto un problema en este caso. Ok. Lo último, y la persona que usted. Perdón, vamos a abrir a las preguntas de todos hacia el final. Anoten sus preguntas, por favor, y se las respondemos ahorita al final. Ya vamos avanzando y les podemos responder sus preguntas. Muy bien. Entonces,
Bueno, la macrodosis nos permite reconectar con el propósito, Luis. ¿Cómo sanamos el pasado, despertamos a una vida más clara con amor y sentido? Esto ya lo hemos estado diciendo una y otra vez. Ujú. ¿Quieres decir algo más sobre el propósito? Creo que esto es algo, esto es como Y una es muy, especie de efecto secundario, ¿no? Como sí, pero es muy común que la persona durante la toma o al finalizar la toma se da cuenta cuál es su propósito de vida, qué vino a hacer, para qué está aquí, para quién está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque se conoce mejor. ¿Por qué? Porque había menos filtros en el medio, ¿sí? Obnubilándolo y confundiéndolo. O sea, ¿por qué? Porque la red neuronal por defecto se calmó. Entonces, ahora aparecen realmente quién soy, ¿sí? Entonces, para aquellos que están buscando claridad de propósito, puede llegar a ser una salida muy, muy clara y muy rápida. sí, de acuerdo. Y que puede sobrepasar cualquier expectativa, ¿no? Porque te lleva a un propósito no solo Y de es, vida, sino de y es existencia. cuando la gente también se da cuenta, pero tengo que dejar tal trabajo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en esta carrera? ¿Sí? Créeme, lo tengo aquí al lado. O, o tengo, o tengo que dejar esta relación. ¿Qué estoy haciendo con esta relación? Ya hace años que tengo que dejarla, ¿sí? Entonces es como que de golpe se aparece una claridad, ¿sí? En donde ya no se pueden trampear más. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a aterrizar un poquito qué reciben en una sesión de macrodosis consciente con nosotros. Entonces estamos hablando de la sesión de preparación, ya hablamos mucho de eso, es este encuentro con Luis donde se trabaja, a ver, voy a darles el paso. Ustedes hoy deciden que sí, que van a hacer el proceso, entonces acceden a una pequeña intercambio conmigo, donde yo me aseguro de que ciertas contraindicaciones no están o si hay dudas, entonces las miramos y conversamos con Luis para garantizar que avanzar tiene sentido y que no los vamos a llevar a avanzar para después saber definitivamente que no. Y después de eso, ustedes reservan su cupo pagando. Ya ahorita vamos a hablar del precio y con ese cupo reservado llenan un formulario. Entonces, este formulario tiene una gran cantidad de preguntas que le permite a Luis establecer cómo está cada uno el día de hoy y prepararse para la entrevista con él. Esta entrevista, esta sesión de preparación es una entrevista individual de cada uno de ustedes con Luis vía telefónica. Entonces es individual y se trabaja sobre lo que se llenó en el cuestionario y también se define el propósito, se trabaja sobre el propósito para esa toma. Les vamos a entregar además un manual de macrodosis consciente, que es un documento. Mucha de la información que ustedes han visto aquí está consignada ahí, pero en forma de manual, de manera que pueden releerla, consultarla, mirarla. Como ustedes nos han oído decir, queremos educar, incentivarlos a que se eduquen, a que sepan qué están haciendo, por qué funciona, cuáles son los pasos, qué esperar, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Entonces les vamos a dar este material y está, por supuesto, la experiencia como tal, que hoy ya les contamos de principio a fin cómo sucede y de qué consta. Les vamos a dar un diario en donde pueden ir anotando en su proceso. A nosotros, para mí el tema de escribir ha sido difícil, pero me puedo dar cuenta del beneficio que tiene que ustedes desde el comienzo puedan ir anotando lo que va pasando, sus ideas para la sesión con Luis, lo que surge de ahí, qué está pasando el día anterior a su toma, cualquier anotación en relación a su propósito, cuando empiezan en el descenso y en el final lo que quieran tener ahí consignado, incluso a veces durante los grupos alguien dice, necesito que no se me olvide esto, entonces nosotros les tomamos
un par de frases allí para que luego las tengan muy presentes. El día después, las notas que quieren tener en cuenta para su primera integración, su segunda integración. Y viene este acompañamiento posterior al día de la toma, que son las dos integraciones. Son dos momentos diferentes de forma virtual. Para quienes la hagan individual, serán individuales con Luis. Para quienes la hagan grupal, lo haremos todos en grupo porque la experiencia en grupo tiene unos ingredientes adicionales de conexión, de comunidad, de resonancia con los que participan. Si alguien quiere saber un poco más sobre lo grupal, claro que podemos compartirles información. Entonces, esto es lo que todos reciben. Y quienes madruguen, ya tenemos un grupo VIP de madrugadores, que son estos que ya dijeron si quiero, y pues tienen ya toda esta información desde las 5 de la tarde de hoy. Adicional, quienes madruguen, quienes se inscriban durante hoy, mañana, el fin de semana, van a recibir además una meditación guiada para prepararse y para la integración. Esta meditación les quiero decir que es un hit. Nosotros ya la hemos usado con otros grupos y la gente, mejor dicho, le fascina, le encanta. Las experiencias son maravillosas. Es como llevar esos ejercicios que nos hizo Luis durante estos 3 encuentros, como a tenerlo ahí con su voz, llevándonos cuando queramos dar play y tener esa meditación. Es súper, súper chévere. Y un curso también de Luis, pregrabado, que se llama Alquimia Emocional, y que quienes quieran profundizar y explorar más en toda esta gestión emocional, que es el core o el eje central de la metodología CMR, pues ahí pueden explorar, profundizar. Entonces, para estimular a aquellos madrugadores, les vamos a dar estos dos contenidos adicionales de regalo. Muy bien, entonces ahora sí, vámonos a la inversión. Entonces, la inversión es, si la quieres tomar grupal, $425. Si la quieres tomar individual, $825. ¿Cuál es la diferencia? Que con la individual todo es tú y Luis. O sea, todo el proceso eres tú con Luis en la toma, tú con Luis en las integraciones, lo tienes 100% para ti durante el proceso. ¿Qué otra diferencia podría haber, Luis? Es básicamente esa, ¿no? Sí, es la atención personalizada. Ujú. Sí, es más personalizado, es totalmente personalizado. A mí me gustan ambas, son diferentes. La experiencia grupal es muy, muy bella, es de conexiones, de comunidad. Todo lo que les pasa a los demás tiene que ver conmigo. Esa integración grupal a mí me parece bellísima porque uno puede ver, es este efecto mente maestra, ¿no? Mastermind, donde lo que los demás comparten me ayuda a mí a encontrar mis comprensiones, a anclar, a darme cuenta de cosas que por mí misma no me daba cuenta. A mí me encanta esa parte, ¿no? Y la parte de comunidad. Finalmente esto empezó así, ¿no? En las comunidades, entonces es como una reconexión con ese sentido de comunidad. ¿Qué incluye? Es lo que ya mencionamos, pero aquí lo podemos ver como en un solo lugar. La sesión individual de preparación, en ambos casos es individual. La facilitación de la toma, vimos que puede llevar 6 horas o más el proceso de facilitación. Las dos sesiones de integración, grupales si la tomas en grupo, individuales si la toma individual, si la has tomado individual, el manual de macrodosis consciente y la comunidad privada de WhatsApp. Vamos a tener una comunidad privada de WhatsApp de principio a fin para resolver dudas, para facilitar la logística y para que si te pasa algo, tienes una duda, tienes una inquietud a lo largo de la preparación y de la integración, puedes recibir respuesta de Luis o mía permanentemente. Muy bien. Y las fechas son, vamos a estar, bueno, Luis va a estar con una compañera facilitadora en Barranquilla el 27 de septiembre, sábado. Es posible que si completamos los cupos se abra una nueva sesión, pero no es garantizado, así que si estás en Barranquilla o en la costa atlántica y quieres garantizar tu cupo, es mejor asegurarnos de que sea el 29. En Medellín el 4 de octubre, lo mismo, podría haber una fecha adicional, pero no es garantizada. En Bogotá, 11 y 12 de octubre es puente, por eso podemos poner las dos fechas y Bogotá normalmente hay más personas.
Y en Pereira, 18 de octubre, también la posibilidad de una fecha adicional no es garantizada. En estos grupos, 8 personas máximo. O sea, son grupos pequeños, de manera que aunque es un grupo, hay mucha personalización, estamos pendientes de ustedes. Eh, las fechas para las individuales están alrededor de estos fines de semana, unos días antes, unos días después. Esas las definen ya conmigo de manera individual. Muy bien, y con esto por fin, más de uno de estar así como que se pregunta, entonces con esto podemos pasar a las preguntas. Queremos darles como todo el valor y nos vamos a quedar aquí hasta que respondamos a todas sus inquietudes. Entonces, no sé si Lorena está ahí, ¿cómo quieres tú que sea el proceso? ¿Lo facilito yo? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Le hablas a Lorena o a mí? A Lorena. Ah, Si ella quiere de alguna manera dar la palabra o la voy dando yo, como ustedes, como sea más fácil el proceso. Bueno, hay aquí una aquí hay persona, una pregunta, aquí hay una pregunta que acabo de leer ¿sí? que tiene varios niveles, o sea que me gustaría leerla. Dice, mi hijo se la pasa comiendo esos hongos o psilocibina y él tiene adicciones al alcohol, marihuana, cocaína y ahora los hongos. Cada día está más irascible, ya ni se baña, no sé qué hacer, eso me tiene al borde de irme lejos y dejarlo solo porque sobre todo él no quiere dejarse ayudar. Bueno, esto es una situación de adicciones, ¿sí? O sea, tu hijo necesita un tratamiento serio para trabajar con adicciones. Eh, Acá la psilocibina está siendo usada como una sustancia estimulante que de una manera totalmente irresponsable, porque eh, probablemente ni sabe la dosis que está tomando, lo está mezclando con otras sustancias. O sea que pasa con cualquier sustancia estimulante importante, ¿sí? Que si tú la tomas sin saber qué estás haciendo, sin guía, sin orden, sin plan, sin objetivo, sin intención, y no va a ser interesante lo que te pase, es más, puede ser muy peligroso. Sucede con los opioides, sucede con un montón de drogas que la gente usa para el déficit de atención, por ejemplo, el Adderall, ¿sí? Eh, si tú tomas, si tú vas a una farmacia y te pones a tomar cosas y te vas a morir, ¿sí? Porque hasta puede suceder una sobredosis. Entonces, esto no es lo que nosotros hacemos. Esto es, lo que nosotros hacemos es el uso consciente, responsable, planificado, ordenado, con un objetivo claro, con dosis claras. O sea que esto no aplica en este caso. Ahora, si tu hija está abierto a trabajar su adicción, hay una sustancia psicodélica que nosotros no usamos, pero que él puede buscar ayuda, o tú lo puedes ayudar, que se llama iboga, que es una planta africana que es poderosísima para ayudar a la gente en la situación en la que él está. Entonces busca, se pronuncia iboga, con I latina y B larga, iboga. Voy a escribirlo acá, yoga. Ya. Bien, seguimos entonces. Ah, perdón, no, lo escribí donde no era. Iboga. Ok, muy bien. Entonces voy a regresarme aquí de última a primera. Entonces, ¿se paga en pesos o dólares? En el enlace de pago que yo les voy a mandar, ustedes pueden escoger cómo pagar, si en pesos o en dólares, según les acomode con su medio de pago. Es decir, que con su tarjeta colombiana pueden pagar en pesos o pueden pagar en dólares si hay personas que tienen tarjetas extranjeras y prefieren en dólares, en cualquiera de las dos, pero es con pago con tarjeta. Puede ser débito, puede ser crédito. Am, ¿Es un valor fijo el valor que esté la TRM? Sí, normalmente es el valor al que tu banco haga la transacción, ni siquiera la tasa representativa, sino
la tarjeta, cada uno, el banco de cada uno ajusta la tasa representativa, perdón, la tasa de cambio, y cambia todos los días. Por eso lo hacemos en dólares. Además, como ustedes saben, pues Luis vive en Estados Unidos, entonces es la forma más práctica. ¿Qué cantidad de honguitos por persona se recibe? Bueno, ya hablamos del tema de la dosis, ¿sí? La dosis es personalizada, no es la misma para todo el mundo y depende de la historia de la persona, del peso de la persona, del objetivo, etcétera. Y algo que no hablamos es que hay más de 100 variedades de hongos psilocíbinos y que hay algunos que son muy potentes, otros que son moderados y otros que son de muy baja potencia. Eso también es algo que consideramos cuando decidimos la dosis. Lorena acá ha puesto varias preguntas, no sé si las viste. No, estaba mirando primero estas como de este lado, que si hace sesiones de macrodosis en Estados Unidos. Sí, hacemos sesiones en California, pero a veces me invitan y viajo dentro de los Estados Unidos si hay un grupo de personas interesadas. Ok. ¿Cuál es la dosis máxima de macrodosis segura? Ya hablamos de eso. Mm. Esto ya lo contestaste. Presión baja ya lo contestamos. Saludos, ¿qué es más conveniente? ¿Qué es más conveniente, individual o grupal? No es de conveniencia, ¿no? Es de preferencia. Son diferentes. Cuando hablamos de manera personalizada en la preparación, ahí yo a veces le digo a la persona, no, tú lo que necesitas. Hay gente que viene y dice, quiero participar en un grupo y yo le trato de explicar por qué necesita hacerlo de manera personalizada e individual y a veces es al revés. A veces la persona quiere hacerlo individualizado y yo le recomiendo un grupo. Ok. Dice una persona, yo participé en una sesión guiada grupal, pero mi experiencia no fue grata. Estuve anclada todo el tiempo en la sensación corporal de malestar, de náuseas, siendo que había hecho el ayuno. Fue difícil para mí el proceso, no comprendí lo que pasó. No tuve ninguna de las experiencias que han relatado aquí. ¿Me podrían explicar qué pudo haber sucedido? Además que soy una persona bastante racional y creo que esa parte estuvo presente todo el tiempo. Ujú. Bueno, hay personas que son muy sensibles a la psilocibina. El estómago produce náuseas, algunas personas hasta vomitan, pero no es común. No es como la ayahuasca, que realmente casi todos vomitan. Con los hongos será uno en 100, ¿sí? Que le produce vómitos. Pero náuseas y molestias en el estómago, sí, yo soy uno de ellos y tenemos maneras de trabajar con eso. Hay un proceso que se llama Lemontec, en donde le agregas jugo de limón a los hongos antes de tomarlos y el ácido del jugo de limón empieza a hacer la predigestión, cosa de que cuando tú lo tomas no te produce náuseas. Otra cosa que pudo haber pasado es que la dosis era baja, entonces mm, te produjo molestias pero no te dio beneficios, ¿sí? Entonces eso habría que verlo. Muy bien. Para sesiones personalizadas en USA se habla con Luis directamente a su WhatsApp. Si lo tienes, si no, contáctame en todo el proceso hay un punto donde llevan a WhatsApp, contáctame y con mucho gusto yo te hago el puente. ¿A partir de qué edad se pueden utilizar y si hay contraindicación en la diabetes? A partir de la edad, de mayoría de edad, ¿sí? Entonces, la que sea en el país al que perteneces, Mm. 18 años o 21 años. Sí, mi hijo la tomó a los 21 años. 21 años. Ah, ¿qué significa? Perdón, otra vez. Con la diabetes, sí, no hay Ah, problema con la diabetes. ok. ¿Una persona que no haya participado en los talleres puede acceder? Claro que sí, cualquier persona puede acceder. Si quieres recomendar a alguien para el trabajo, claro que sí. Em, ¿Qué sucede cuando no recuerdo un 99%, perdón, un 90% de la experiencia? Sucede que no lo recuerdas.
En realidad es un estado alterado de conciencia. ¿Se acuerdan que hablamos creo que fue en la primera jornada, hablamos de este tema? Un estado muy similar al del sueño, sí, de los sueños oníricos. Entonces, es muy común que nos olvidemos. De ahí que es importante tener una guía, tener, tener profesionales contigo que te ayudan y que anotan lo que tú les dices o tú mismo lo anotas si es que generalmente la persona no tiene ganas de anotar nada, ¿sí? Eh, porque sí, porque la realidad es que nos olvidamos. Hay Mm. personas que se acuerdan muchísimo y hay personas que se olvidan de todo. Igual los efectos son para todos, ¿no? Los efectos y por eso la integración es tan Sí, importante. los efectos son para todos, pero en la integración que te acuerdes o que te hagan recordar es muy valioso para Y el sacarle el jugo a la diario. experiencia. Claro, y el diario, ahí es donde el diario me parece importante porque si uno va registrando lo que va pasando en los días posteriores, aparecen cosas, uno cree que no, y no de pronto aparece un flash o de pronto aparece un sueño y en el sueño reconecto o puedo ir registrando los cambios en mi vida, los efectos y ahí voy como capitalizando. Por Ujú. eso la integración es tan importante. Y lo otro es... Sí, algo que un profesional preparado te puede ayudar es también a digerir los sueños, ¿sí? Yo tengo mis consultantes, me escriben, tuve un sueño así, ok, bueno, nos encontrémonos, cuéntame cuál fue el sueño. Y en el sueño hay mucha información. Si el profesional sabe trabajar con sueños. Claro. Estoy aquí, ok. Ah, dice, ¿dónde y cómo podemos tener el libro virtual Las Memorias de las Células que ya Luis nombró? Lorena, si le pones aquí a esta persona el enlace de WhatsApp, porfa, para que ella se una al grupo de WhatsApp y allí pueda recibir esta parte. En una persona con tendencia a adicciones no crea ninguna clase de dependencia. No. No, es bellísimo. La psilocibina no crea dependencia, no Mm, crea adicción. sí. Y generalmente la gente que se dispone a hacer un trabajo serio con terapia psicodélica hace 2 o 3 tomas al año, ¿sí? Y no las hace porque es adicto, las hace porque tiene un plan, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo cada toma construye sobre la siguiente, la pasada, ¿sí? Cada toma construye sobre lo que pasó en la anterior. Es un hermoso proceso. Sí. Una persona pregunta, no es a lo que nos dedicamos, pero te la leo para que la respondas. ¿Cómo puedo reconocer los hongos de tipo venenoso a nivel de bosques? No, no. Eso no es algo que yo te pueda decir porque no soy un especialista en hongos. Eso hay cursos, tú puedes ir a aprender y hay gente que son clubs, ¿sí? De hongos y que te enseñan a reconocer. ¿Van a venir a México en alguna ocasión para vivir la experiencia? Sí, México está en la mira. Hay varias personas en México que ya me han invitado y yo voy a México seguido. He hecho varios retiros en el sur de México, en el área de Puerto Vallarta, en Chacalá. Me encanta México. Sí, Mm. me encantaría organizar algo en México. Bueno, tú hablaste de la edad mínima. Una persona hoy me escribía diciendo, tengo 72 años, ¿qué pasa a esa edad? ¿Puedo todavía? Sí, claro. Sí. Si pasas por las entrevistas y estás apto, claro, no hay problema. Hoy tener 72 años es como tener 52 años hace 30 años atrás, ¿sí? Mm, Yo he tenido consultantes de 90 años. mm. Sí, para quienes llegaron después, cuando hablamos de la dosis es personalizada, se define con Luis, depende de varios temas como peso, como experiencia con la psilocibina,
Entonces no hay una dosis estándar para nadie. Es cada toma, cada experiencia, acordado con Luis, se define la dosis. Mm, ok, esto ya lo contesté. Esto ya lo contesté. Estoy revisando porque a veces me las pusieron arriba y quiero garantizar que no se me olvida nada. Ya, sí, la sesión grupal son más o menos 1.800.000 en pesos colombianos, así es. Los indios consumían hongos, sí, por supuesto, y también los aborígenes australianos, los indígenas mesoamericanos, en África, en todas partes, los griegos. Muy bien, esta ya la contestaste, ya la contestamos. Bueno, creo que alguien quiere abrir el micrófono. Este es el momento. ¿Quién quería hablar algo en el micrófono? Sí, la charla luego va, la grabación la van a recibir. Aquí O- Lorena dice, si hay antecedentes de ansiedad y depresión, es posible que se activen después de la toma. No necesariamente, no, todo lo contrario en realidad. Se pueden calmar, se puede mejorar. Ha habido casos de personas que superan depresiones crónicas después de años con una toma. Mm. Yo, Y yo les, la ansiedad también se calma, la persona se calma mucho, ¿sí? Es muy hermoso ver ese proceso. mm, yo ayer lo mencionaba, a mí me quitó la ansiedad de una toma, en una sola toma, y esta sensación de que se me acabó el afán. Sea, el afán en la vida se acabó. Y como hemos mencionado en otros webinars, no es que ahora tenga que hacer la mitad porque ya no ando de afán, no, es que ahora alcanza el tiempo para mucho más porque como no voy de afán, es como que el tiempo se expandiera. Es muy bello eso de que no más ansiedad y no más afán. Es un regalo de verdad. Mm, con antecedente de infarto cerebral y TEP se puede realizar el proceso. En principio no, pero habría que ver, quizás es algo que sucedió hace muchos años, habría que ver cómo está la persona hoy día, pero en principio no. Aquí hay otra que dice, ¿la sesión se realiza de día o de noche? Se realizan de día, empezamos a la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Hay dosis letal? No, No hay no, sobredosis. los hongos mágicos puedes tomar sobredosis y no te va a matar. Vas a pegarte un viaje de aquellos, pero no te va a matar. Esta pregunta es como rara. ¿Es posible que uno identifique en una toma de psilocibina situaciones históricas de la Segunda Guerra Mundial y se reconozcan las fotos de los campos de concentración? No entendí, ¿cómo? ¿Es posible que uno identifique en una toma de psilocibina situaciones históricas de la Segunda Guerra Mundial y se reconozcan las fotos de los campos de concentración? Bueno, no son situaciones históricas, son algo que quizás te sucedieron a ti o a tus ancestros. Claro que sí, Ok. sí. De eso, ese tipo de proceso es un proceso que se abre el subconsciente. Eso es algo que las personas que tienen experiencia con terapias somáticas lo han visto mucho. Yo lo he visto mucho con CMR. Ujú. Ok. Sí, en realidad son campos de información, ¿no? Y uno accede, al abrirse la red neuronal por defecto, uno tiene acceso a más información y alguna de esa información es de ese tipo, ¿no? Uno cree que la información está atrás, pero en realidad todos los campos de información son acumulativos, podemos acceder a ellos, lo que hacemos en constelaciones también. Una persona dice, mi madre sufrió de crisis nerviosas en las cuales perdía contacto con la realidad y requirió estar interna en clínica de reposo. Desconozco su diagnóstico. ¿Yo podría participar? Hay que estudiar el caso, hay que ver cuál es la situación y tienes que investigar cuál fue el diagnóstico. Sí, investiga un poco sobre lo de tu mamá y me contactas y lo miramos. Em, el antecedente de infarto cerebral ya lo contestaste, ¿verdad? Mm. Ok. Bueno, creo que ahí está. ¿Alguien más? Creo que estamos ahí con todas. Si una tía materna tuvo epilepsia, puede realizar la toma. Nuevamente, es cuestión de hablarlo de manera personalizada y ver cuál fue la situación de tu tía.
si hay otros miembros de la familia que tienen epilepsia, etcétera, etcétera. Es para conversarlo. Conversar. Ok. ¿Alguien más? Acá dice, la idea es hacer una sesión o varias. La idea es hacer una sesión. Después, Sí. si tú decides que es un camino que te interesa, que te nutre, que te expande y te ayuda y quieres seguir haciendo sesiones, las puedes hacer. Pero nosotros hacemos solamente ahora, en el mes de septiembre y octubre, una sesión. Sí. ¿Tienen planeado venir a Guatemala? No, no hay planes para ir a Guatemala. Mm, Pero vamos a México, de ahí estás un salto. sí. ¿Alguien más? Bueno, les quiero, ok, el reconocer en otras vidas, supongo que se confirma, al reconocerse en otras vidas, supongo que se confirma la reencarnación, dice esta persona. Bueno, mira, eso es una conclusión a la que algunos pueden arribar. Eh, en realidad no interesa. No interesa si es reencarnación, si es recurrencia, si son mundos alternativos, si son tus antepasados que vivieron eso. No importa. Si aparece en ti, es que está vivo en ti. Y si está vivo en ti, se puede sanar. Bueno, si tengo marcapasos, ¿lo puedo hacer? No, No, no rotundo. no rotundo. No. Ok, ¿alguien más? Pero sí puede hacer Micro. microdosis. Acuerdo. Muy bien, quiero volver a compartir porque quiero dejar la claridad. Entonces, tenemos que quienes madruguen y madruguen es durante este fin de semana, contáctenme desde mañana porque a medida que las personas vayan tomando la decisión, voy a ir cubriendo los cupos. Entonces, esto es como se dice en inglés, first come, first serve, o sea, el primero que va reservando va tomando un cupo y así hasta que llenemos los cupos. Recuerden que para madrugar tenemos un contenido especial, la meditación guiada para prepararse y para integrar y el curso de alquimia emocional. La inversión, $425 para la grupal, máximo grupos de 8 personas y 825 la individual. La diferencia es que en la individual es 100% personalizado, Luis y tú de principio a fin en el proceso. En la grupal, la sesión individual de preparación es solo con Luis y el resto del proceso es grupal con el grupito que te va a tocar y también con los facilitadores que estamos de apoyo. Incluye también la facilitación de la toma, las sesiones de integración, el manual de macrodosis consciente para que te sigas educando y puedas anclar mejor la información. Sabemos que es mucha información, es bueno que la consumas, la integres, hagas preguntas y la comunidad privada de WhatsApp. Las fechas son Barranquilla 27 de septiembre, si cubrimos el cupo es posible, pero no garantizado abrir otra fecha. Medellín 4 de octubre, igual. Bogotá 11 y 12 de octubre, también sería posible la apertura de otra fecha, pero no la podemos garantizar. Y Pereira 18 de octubre. Quienes estén interesados en sesión individual, contacten conmigo en las distintas ciudades. Las fechas individuales son alrededor de estas fechas, unos días antes, unos días después, todavía más limitados los cupos. O sea, si ya la quieres individual, hay que alzar la mano. Y bueno, esto es lo que quería compartir. Muy bien. Dejar de compartir. Y no sé si hay más. Ok, el libro. Por favor, compartir el libro de Luis al grupo de WhatsApp con mucho gusto. En Bogotá es cerca a Pontevedra. Se pueden compartir los videos, compartan lo que quieran, compartan con la gente. Ya les mencioné que en la cuenta de YouTube están otros videos también de información, edúquense, comparten. Luis, que si vas a ir a Buenos Aires. No, no tengo planes por ahora. No. Mm. Por donde se paga deben conectar conmigo primero. En el grupo de WhatsApp van a recibir el enlace a la página.
En la página leen la información de nuevo y hay un botón que los contacta en mi WhatsApp personal y conmigo hacen el proceso, porque antes de pagar necesito verificar que cumplen con ciertos requisitos como los que ya mencionamos y ahí pagan. Después del pago viene llenar el formulario y después del formulario la sesión con Luis. Ese es el proceso. Entonces, antes de pagar, te contactas conmigo. Contenido para madrugadores, ya lo mencioné. En Bogotá, ya lo dije. En Medellín es en Río Negro. Es un sitio en Río Negro, cerca al aeropuerto. Microdosis, no vamos a hablar de microdosis ahora. Una vez terminemos este proceso de macrodosis, que es lo que viene, con mucho gusto ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a dar la información. Ok, creo que esto ya es todo. Ahí compartimos de nuevo el libro. Y pues de nuevo también se puede enviar en el grupo de WhatsApp para quienes quieran recibirlo por WhatsApp. Hay personas que están conectadas desde el celular y seguramente no es fácil descargarlo allí. Muy bien. ¿Algo más, Luis? No, Estamos en llegando principio al punto. agradecerles el seguirnos, el estar ahí, el preguntar, la curiosidad. Realmente una de las maneras en que mantenemos nuestro cerebro joven es con curiosidad y aprendiendo cosas nuevas. Así que si nos vamos a ver, bien, y si no nos vamos a volver a ver, les mando un abrazo muy fuerte y les recomiendo que sigan educándose. Gracias, gracias a todos. Ha sido bellísimo poder estar aquí. Hemos abierto estos cupos. Acuérdense, actúen, pregunten, se van a ir rápido, así que queremos pues poder darles la oportunidad a los que están listos. Apliquen y pues nos vemos pronto. Medellín, en Pereira, en Bogotá. Un gusto haber estado aquí, un gusto Luis. Feliz noche para todos. Gracias, Mónica. Gracias, Lorena. Adiós. Chao, gracias Lorena.